Vamos a hablar de economía, sobre todo ahora con un economista, el doctor Jorge Chávez, quien ha sido dirigente del Banco Central y fundador ahora de una consultora privada de la cual es director, Maximixe. Naturalmente queremos preguntarle en primer lugar su opinión sobre la situación que atraviesa Petroperú. Se nos dice que ha habido una crisis de capitalización como consecuencia de la pérdida de confianza y el Estado ha tenido que desembolsar cantidades considerables. Explíquenos qué es lo que ha pasado y cómo lo juzga usted. Bien, muchas gracias por la invitación. Petroperú está atravesando, yo diría, por la peor crisis de toda su historia, una crisis financiera muy profunda, y que ha tenido como detonante la decisión que tomó el presidente Pedro Castillo en octubre del año 2021 de nombrar en el cargo de gerente general y también como director e inclusive como presidente al señor Hugo Chávez, una persona cuestionada que no tenía los requisitos profesionales para desempeñar ese cargo y que de inmediato armó un tinglado dentro del Petroperú, nombró a un contador general y nombró también a un gerente de finanzas corporativas que no tenían idoneidad. Empezaron a digamos, manipular las cifras de los estados financieros. Esto generó... ¿Cómo manipular las cifras? ¿Cómo se puede manipular en una empresa que tiene un directorio y que tiene que dar cuentas a los accionistas? Bueno, pero la mejor demostración es que la empresa Fitch Investors, calificadora de riesgo internacional, se negó a firmar contrato para auditar los estados financieros. PricewaterhouseCoopers, ¿no? Waterprice. Fitch saca las consecuencias de eso, rebajando la calidad en crediticia financiera. Claro, así es. O sea, Pricewaterhouse es la sociedad auditora que se negó a firmar los estados financieros, a raíz de lo cual Fitch redujo la calificación de riesgo a un nivel de bonos basura, ¿no? A un nivel BB+, ¿no? Que es un nivel bastante bajo y que generó en consecuencia un cierre progresivo de las fuentes de financiamiento Pero ¿cómo pudo Hugo Chávez hacer eso en tan poco tiempo? Porque desde octubre, yo creo que la decisión de Pricewaterhouse es de junio, no, antes, durante el verano ha sido, ¿no? Marzo, es decir, ¿cómo han logrado destruir la credibilidad financiera de Petroperú en tan poco tiempo? Bueno, lo que sucede es que comienzan a generar una serie de gastos y de compras, digamos, sin transparencia. Esto genera inclusive la renuncia, despiden a la gerente que está encargada de la transparencia justamente de la empresa. Gerencia de cumplimiento. De cumplimiento, ¿no? Sí. Y esta gerenta es despedida y ella previamente disiente y manifiesta públicamente su disconformidad con el proceder y por eso es que se deteriora tan rápidamente la gestión de la empresa, ¿no? Porque comienzan a hacer movidas y sin la debida transparencia, ¿no? Entonces, todo esto llega obviamente a conocimiento de la sociedad auditora Pricewaterhouse y genera un malestar, por lo cual, además que era una sociedad auditora que venía auditando todos los años, ¿no? Y en este caso, pues, por la falta de información veraz es que se desiste de firmar contrato, ¿no? Llegó al punto de que quisieron a través del directorio obligar a Pricewaterhouse a firmar y a demandarla inclusive por no haber firmado. Sí, la amenaza fue hecha. Cuando salió Hugo Chávez y entró Humberto Campodónico, ¿cómo se cambiaron las cosas? ¿Qué se pretendió hacer?
Yo creo que Humberto Campodónico ha tratado de enderezar la situación, creo que sin tener toda la información o estar, probablemente tuvo acceso a información que no era del todo veraz de lo que estaba sucediendo y se ha dado cuenta que el hueco era mucho mayor a lo que él pensaba, ¿no? Esa es mi impresión, yo no he conversado con él, pero me parece que es una persona correcta, ¿no? Y que felizmente ha dado un paso al costado, hubiera sido mejor que lo diera antes, pero bueno, me parece que, dadas las circunstancias, solamente en estos momentos tendría que tomarse decisiones muy, muy firmes respecto a Petroperú. ¿Cuáles son? Ahora, efectivamente Campodónico dijo que él salía para permitir que se generara un consenso en torno a la empresa petrolera del Estado, sobre todo ante la inminencia de la entrada en funciones de la refinería de Talara. Explíquenos, por favor, qué es lo que se puede hacer ahora, cómo juzga usted el proceso que nos ha llevado a esta refinería. Bueno, no sé si un consenso en una situación de crisis política que tenemos se puede alcanzar, ¿no? Pero en todo caso, lo que tendríamos que lograr es que se designa un directorio de mucho prestigio, porque no solamente un presidente, directores y gerentes general de mucho prestigio, que tengan todo el poder para hacer toda una reingeniería de la empresa. Inclusive el management, esta empresa además trae una serie de problemas y de corrupción que viene de varios gobiernos. Sí. Lo que pasa es que la corrupción de este gobierno ha terminado por detonar toda la situación que hay ahora, ¿no? Entonces lo que tendría que hacerse, creo yo, dadas las circunstancias, es que Petroperú tendría que focalizarse en el negocio principal, que es lo que le genera más valor, que es la comercialización y la distribución de combustibles. O sea, lo que está planteando es que renuncia a explorar y explotar petróleo. Yo creo que de ninguna manera por el momento puede hacerlo, inclusive el manejo de la refinería de Talara. La refinería de Talara es uno de los factores más importantes de las pérdidas que está generando actualmente. Sin duda. Porque ha sido puro endeudamiento. Ahora, Campodónico dice que va a generar $50 millones mensuales, es decir, $600 millones al año, la refinería de Talara. ¿Son cifras que a usted le parecen plausibles? Me parece que no estoy tan cierto en esas cifras, porque es una refinería que tiene problemas en su diseño. En primer lugar, porque la reducción del azufre en el contenido del diésel y de la gasolina no está a nivel del estándar internacional. Y esa refinería, por el tipo de tecnología que está utilizando, está propensa a ser cuestionada internacionalmente y que sea paralizada en distintas circunstancias. Y eso podría llevar a pérdidas que en estos momentos no se están contemplando en los flujos, ¿no? Sin embargo, usted dice que se podría idear inversiones en Bayóvar, que es el punto a donde llega el petróleo de la selva peruana, porque hay fosfatos y podemos desarrollar una industria peruana de fertilizantes. ¿Usted sí cree que puede haber inversión en ese campo? ¿Inversión pública? No, tiene que ser inversión privada. Tiene que ser inversión privada. Creo que el Perú tiene condiciones en Bayóvar para desarrollar todo un clúster de industrias derivadas de los hidrocarburos, ¿no? Incluyendo fertilizantes, porque tenemos una riqueza de fosfatos, tenemos un puerto muy fuerte ahí, que es el puerto de Bayóvar, y estas son condiciones, unido con la provisión del petróleo pesado que viene por el oleoducto, más el petróleo que podría llegar también del Ecuador, se podría tener ahí los insumos para poder desarrollar una refinería mucho más grande que Talara, porque Talara... ¿Más grande todavía? Sí. Se le ha reprochado, o sea, la magnitud, ¿no? Porque lo que está reprochado no es la magnitud de la refinería, sino la magnitud del gasto para una refinería tan chica. O sea, es una refinería que no alcanza ni a la mitad de la demanda del Perú. Bayóvar sí puede ser el eje para todo un complejo que permita pensar en abastecer internacionalmente a América del Sur y a otros países en
fertilizantes y también para combustibles, ¿no? O sea, porque la refinería solamente tiene un nivel de rentabilidad adecuada cuando tienen un nivel de magnitud grande. Hoy en día las refinerías pequeñas no son rentables. Y la rentabilidad que estaba esperando Petroperú para Talara es una rentabilidad bastante pequeña, del orden del 5%, y a una tasa del 7,5%, que es lo que consigue Petroperú en intereses, la verdad que no genera. ¿No le parece que es un momento para abrir el capital de Petroperú al sector privado? En su momento eso habría que hacerlo, pero eso sería todo parte de un planeamiento a mediano plazo. En ese momento, ¿quién va a ser accionista de Petroperú? No tiene ningún atractivo, porque Petroperú es prácticamente, técnicamente, una empresa quebrada. Está en una situación de asistencia artificial, de insolvencia y de pérdida de capital a corto plazo, de un problema de liquidez, digamos, ¿no? Entonces, en las condiciones actuales no hay atractivo para abrir capital. Habría que apuntar a eso, pero a mediano plazo. Además, hay que considerar que el mundo entero y Perú tiene que ir preparándose para la sustitución de energías fósiles por energías renovables. Todavía tenemos unas décadas más de petróleo, ¿no? Claro, nos quedan pues 20 años más o menos, entonces hay que apurarse para hacer las cosas bien, convocar a inversionistas. Hay potenciales inversionistas que podrían interesarse, pero se necesita como contraparte un gobierno serio, un gobierno que no coimee con palabras. Ojalá que las cosas no son tan fáciles con el actual gobierno, ¿no? Jorge Chávez, muchas gracias por su presencia acá. Recuerdo que usted es un economista, ha sido presidente del Banco Central, me parece, y sobre todo ahora director fundador de la consultora privada Maximixe. Muchas gracias por su presencia, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son, esta vez para hablar también sobre una encuesta reciente de opinión pública hecha por el Instituto de Estudios Peruanos.